Muy bien. Es importante aclarar que Vázquez en el periodo pasado fue prosecretario de la Presidencia, un cargo al que le corresponde también ser presidente de la Junta Nacional Antidrogas, y ahí fue donde adquirió expertise, digamos, en el tema del narcotráfico. Por eso nos parecía importante conversar con usted de este asunto. ¿Y cómo definiría usted la situación del narcotráfico hoy en términos generales en el país? Bueno, en principio yo diría de que es un problema importante, que es más importante que lo que la gente se imagina, que potencialmente puede llegar a transformarse en un peligro para la estabilidad democrática del país, porque en el afán de poder obtener lugares desde donde operar, estas organizaciones necesitan corromper al poder político, necesitan corromper al poder judicial, necesitan corromper a los operadores que eventualmente puedan interferir en su trabajo. Hay un concepto o dos conceptos que son bien importantes. Primero, el tape decía, el Uruguay no es un lugar de producción de droga, es un lugar de tráfico, de tránsito, pero no hay ningún país que sea de tránsito si no es un país de consumo. Y el consumo que se fue incrementando en el Uruguay paulatinamente en la medida que apareció la modalidad de consumo de pasta base, está vinculado a el aumento del tráfico de droga hacia los países, como usted bien decía, de Europa, donde se obtienen enormes ganancias. Pasa y siempre algo queda, digamos. Pasa, siempre algo queda, parte del negocio se paga con droga, y además para que exista corrupción tiene que haber drogadicción, tiene que haber un mercado interno de droga. Y el riesgo más importante es que la corrupción en este país empiece a aumentar y ponga en riesgo la estabilidad democrática de nuestro país. Esto que parece una medida alarmista sucede, pasa. Ustedes lo decían, la injerencia de los carteles de narcotraficantes de otros países que están operando en nuestro país cada vez es mayor. Acuérdese que en el año 2005 decían, en este país no pasa nada, en este país sí, el tráfico tiene poca... Se consume droga, pero no es muy significativo. Se hablaba mucho del tema de la pasta base. También se decía, en este país no se lava dinero, pero no es muy importante. Y nosotros en el año 2005 logramos demostrar que en el Uruguay se lavaba dinero y el primer procesado en este país por lavado de dinero fue un ciudadano uruguayo vinculado al narcotráfico. Acá no se lavaba dinero. Decían que no se Por lavaba eso. dinero, pero ahora, todo el mundo comentaba que sí que se lavaba. Ahora, fíjese una cosa, ¿no? Usted dice... Perdone, esto quiere decir que cuando uno busca, encuentra. Cuando uno busca, encuentra. Usted dice, y hay evidencia en el mundo de que este tipo de delito que tiene que ver con el crimen organizado pone en riesgo nada menos que la institucionalidad, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno escucha los debates políticos vinculados con el tema de la seguridad, escucha que hay que bajar la edad de imputabilidad, que el problema de los arrebatos, que de las rapiñas, no digo que no sea importante eso, pero lo que quiero decir es que uno no advierte en el sistema político una real conciencia de la dimensión de este asunto. No sé si a usted le parece lo mismo. Sí, y en particular a mí me preocupa. Me preocupa eso, me preocupa, por ejemplo, cuando en las campañas electorales se empieza a decir, bueno, vamos a flexibilizar una serie de medidas que se tomaron. Yo digo, cuando hablamos de flexibilizar es porque estamos dando un mensaje a alguien, ¿no? Es decir, hay cosas que están muy rígidas, vamos a flexibilizar. Cuando, por ejemplo, se empieza a hablar del tema de las escuchas, nosotros en el año 2009 se aprobó en Uruguay una modificación de la ley antilavado, donde el Parlamento, por unanimidad, todas las fuerzas políticas, votaron una serie de modificaciones, en particular votaron el tema de la vigilancia electrónica, votaron a favor el tema del agente encubierto y la figura del colaborador. Esas herramientas que son muy importantes y que además se utilizan en todos los lados del mundo, uno ve como
en la medida que empiezan a dar resultados y en la medida que empieza a caer gente presa y en la medida que empieza a caer gente presa que tiene peso político, que tiene vinculaciones, bueno, que socialmente tiene su prestigio, gente que en este país parecía que era intocable y bueno, resulta que son tocables y terminan presos. Inmediatamente después empiezan toda una serie de medidas como que intentaran sabotear esas herramientas que nos dieron para trabajar. Entonces, le voy a poner un ejemplo concreto. Cuando hablamos de la figura del colaborador, resulta que una persona que colabora porque sabe. Es decir, la información de este tipo de delitos no se obtiene ni en los Boy Scouts ni en las iglesias. Esta información se obtiene en los circuitos de la delincuencia. Entonces, cuando una persona, una colaboradora dice, yo sé esto, y esta información se verifica, se comprueba y el juez logra procesar personas, vemos que la prensa y que muchos actores políticos salen a decir, bueno, pero lo que pasa es que ¿cómo vamos a darle credibilidad a una persona que es delincuente porque en Punta del Este cometió una estafa por $4.500? Y la señora se llama fulana de tal y vive en tal lado y tiene una inmobiliaria. Entonces yo digo, bueno, pero después de esto, ¿quién se atrevería a colaborar, ¿no? Si al otro día usted puede salir en el diario? Cuando se empieza a decir, bueno, pero tenemos que ver bien el tema de la vigilancia electrónica porque escuchan a los abogados cuando están hablando con sus defendidos y no es así. Acá no hay nadie que esté procesado por haber sido escuchado en una conversación con sus defendidos. Están procesados porque el juez piensa o tiene la intuición de que son delincuentes y los procesa y el proceso sigue para ver si se culmina en una pena concreta. Cuando se habla de la gente encubierto, bueno, dice, bueno, la gente encubierto, entonces ¿qué garantía tenemos de que la gente que...? Pero esas son las reglas del juego. Usted dice que esas herramientas son necesarias para enfrentar este tipo de... Son imprescindibles. Son imprescindibles. Ahora, cuando las empiezan a cuestionar, sí, nosotros pensamos, bueno, ¿qué están cuestionando? Están cuestionando las herramientas que necesitamos para combatir este tipo de delitos.